Muy bien, buenos días a todos. Estamos en el coloquio del Departamento de Física del CINVESTAR. Hoy tenemos como invitada a la doctora Andreas Valdés Hernández del Instituto de Física de la UNAM. Ella es investigadora titular en este instituto y trabaja en líneas de investigación como la dinámica de sistemas cuánticos y de enredamiento mismo, fundamentos de la mecánica cuántica dentro de los campos de conocimiento de óptica y física cuántica. Le agradecemos mucho a Andrea por visitarnos aquí en este coloquio. Su plática se llama Dinámica de enredamiento en el tránsito hacia la ortogonalidad. Muy buen día, Andrea, y te cedo la palabra. ¿No te escuchamos, Andrea? Ay, perdón, ya. Gracias, Iván, por la invitación, a todos los presentes. Me da mucho gusto estar aquí en el coloquio del Sinvestar por segunda vez. Y bueno, quería platicarles sí un poco de algunas ideas sobre enredamiento y ortogonalidad. Entiendo que es un coloquio básicamente para estudiantes de posgrado, entonces he intentado hacer una plática donde me detengo un poco en algunos conceptos básicos. Entonces espero que los que conocen muy bien el tema pues no se aburran, ¿no? Bueno, entonces quisiera empezar recordando que el principio de superposición, que es el que nos permite tomar, por ejemplo, dos estados cuánticos alfa y beta y superponerlos de esta forma para crear otro estado cuántico psi, tiene profundas implicaciones físicas y son típicamente cuánticas. Algunas de ellas, que son las que van a ser relevantes para esta plática, son primero, pues que dos estados, psi y phi, son distinguibles si, solo si el traslape o el producto interno entre estos vectores es cero. Es decir, son distinguibles si los vectores asociados son ortogonales. La siguiente característica o implicación del principio de superposición es que un sistema cuántico compuesto puede exhibir correlaciones no clásicas, que es lo que conocemos como enredamiento. Y básicamente es el hecho de que uno puede tener estados que no se pueden factorizar de esta forma, como un estado del subsistema 1 producto de un estado del subsistema 2, sino que lo escribe como una superposición de este tipo no factorizable. Bien, pues la idea sobre lo que va a versar la plática es que estas dos características, la ortogonalidad, que se traduce en la distinguibilidad de los estados, y el enredamiento juegan un papel importante cuando estudiamos la dinámica de diversos sistemas cuánticos, y bueno, pues alrededor de esto es lo que voy a platicar un poco. Ahora, bajo ciertas condiciones, y ya veremos cuáles son esas a lo largo de la plática, es posible que los estados cuánticos evolucionen hacia un estado distinguible o ortogonal. Entonces, me voy a centrar yo en evoluciones de sistemas cuánticos cerrados, que como saben, pues están descritos a partir de una transformación unitaria, típicamente hamiltoniana, ¿sí? Entonces, tenemos un estado inicial caracterizado por un vector, y lo dejamos evolucionar con esta transformación. En algunas ocasiones ocurre que después de un cierto tiempo tau, el estado que alcance el sistema es un estado ortogonal al estado inicial. ¿Por qué nos interesa este tipo de dinámicas? Bueno, hay varias razones. Algunas de ellas tienen relevancia práctica, ¿sí? Por ejemplo, en información cuántica sobre todo, para establecer el tiempo entre pasos computacionales, ¿sí? Que son tiempos en lo que le tarda a un sistema llegar precisamente a un estado ortogonal, como pasar, en el caso de un qubit, del estado 0 al estado 1 o viceversa. Tiene también una relevancia fundamental, ¿sí? Porque este tipo de evolución nos permite caracterizar el sistema y, como vamos a ver, establecer ciertos límites fundamentales en la dinámica. Y en particular, cuando el sistema evoluciona hacia un estado ortogonal, este tiempo tau, que le vamos a llamar el tiempo de ortogonalidad, indica pues qué tan rápido se alcanza este estado ortogonal, y eso establece una escala temporal intrínseca, ¿sí? Al sistema. Bien,
Entonces vamos a ver un poco más qué implica esta condición de ortogonalidad. Aquí estoy pensando ya no necesariamente en una evolución hamiltoniana, sino en una evolución unitaria, pues a partir de un generador G que tiene pues asociado el parámetro gamma, ¿no? Que llamaré pues la cantidad de evolución. En el caso en el que este generador es el hamiltoniano, pues esta gamma es el tiempo entre H barra, ¿no? Pero el punto, señalo esto porque el análisis que voy a hacer no aplica nada más para evoluciones hamiltonianas, sino para cualquier evolución unitaria de este tipo. Bien, entonces tenemos el estado inicial y este va a evolucionar durante una cantidad de evolución o un tiempo gamma. Y ese estado evolucionado, pues es el estado, aquí está transformado, el inicial, y lo vamos a descomponer, como se muestra aquí, en la base de eigenvectores del generador de la transformación G. Entonces tenemos aquí la descomposición en esa base, eigenvectores de G, que tienen eigenvalores correspondientes GK, que son los que introducen estas fases aquí que dan la evolución. Aquí tenemos una fase phi que depende del estado inicial, y tenemos unos coeficientes RK que nos dan la distribución de probabilidad de la variable G, ¿no? En el estado correspondiente. Bien, entonces para estudiar la ortogonalidad, pues necesitamos estudiar el traslape entre los dos estados, el estado inicial y el estado evolucionado. Este traslape, a partir de esta descomposición, se expresa como esta suma. Ahora, como ven, esta suma, bueno, tiene unos términos acá que están caracterizados por una magnitud que está entre 0 y 1, ¿verdad? Porque las RK deben cumplir esta condición de acá, porque el vector está normalizado, y tienen unas fases. Entonces, a cada sumando, en esta suma, yo le puedo asociar un vector en R2, que es este que está acá, y acá lo represento en el plano, ¿no? Estoy representando dos de estos vectores. Tenemos, son vectores de norma menor o igual que 1, y según el tiempo que ha transcurrido, digamos, los eigenvectores del generador, pues me determinan el ángulo que hacen aquí con el eje X. Entonces, si este traslape es una suma de términos que podemos asociar con estos vectores en R2, pues entonces el total, el traslape total, lo puedo asociar con un vector R mayúscula, que es la suma vectorial de todos estos vectores. Entonces, para este ejemplo de acá, el traslape estaría asociado con el vector morado, pues que es la suma del verde y el azul. Este mapeo, ¿sí? De entender el traslape como un vector en R2 nos permite analizar la condición de ortogonalidad estudiando un conjunto de vectores, ¿sí? Como tenemos aquí, que realizan un movimiento uniforme circular, y sabremos que el traslape, los dos estados van a ser ortogonales siempre que el vector suma morado sea el vector nulo. ¿Sí? Entonces es una manera bonita geométrica de interpretar este traslape y buscar las condiciones cuando ese traslape se haga hacer. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí tenemos el mapeo, ¿no? Del traslape al vector suma. Entonces pensemos que yo tengo un estado que es una superposición de 3 eigenestados del generador de la transformación. Entonces, inicialmente, para gamma igual a 0 o al tiempo 0, tengo los 3 vectores aquí en la línea del eje X, ¿sí? Y entonces cuando empieza la evolución, pues esos se empiezan a realizar un movimiento circular uniforme. Y se van acomodando, digamos, como está aquí en este ejemplo, ¿no? Es claro, bueno, estos van rotando según el tiempo que ha transcurrido y el eigenvalor correspondiente del GK. Y como se puede apreciar, ¿sí? En el dibujo, pues en los primeros momentos, cuando empiezan a rotar cada uno de estos vectores, pues claramente el vector suma no es 0. O sea, inicialmente el vector suma es muy largo, está por acá. Y luego, pues, aquí tiene esta forma, pero claramente no es 0, ¿no? Instantáneamente. Bueno, pero puede ocurrir, cuando transcurre más tiempo, que estos vectores, el rojo, el verde y el azul, se acomodan de tal manera,
como se muestra aquí, cada uno ha recorrido un cierto ángulo, de manera que la suma vectorial ya es 0. En ese momento, estos tres vectores pues forman el polígono este que tiene un centroide en el origen, y en este momento, con el vector suma ya es 0, podemos decir que los vectores inicial y evolucionado pues ya son ortogonales. Ahora esta imagen, que creo que es muy clara, nos permite ver una propiedad esencial en estas dinámicas, ¿sí? Y son observaciones que surgen inmediatamente a partir de esta imagen geométrica. Y es que para que la suma vectorial sea 0, necesariamente los vectores que tengo acá, en este caso estos tres vectores, deben girar con frecuencia angular diferente, ¿sí? Porque si todos giraran con la misma frecuencia, pues entonces girarían así rígidamente, ¿no? Y no se podrían abrir para generar este polígono. Eso implica físicamente que el estado inicial, que recordemos es esta superposición de eigenestados del generador, no es un eigenestado del generador mismo, ¿sí? Y por lo tanto que es necesario que este estado tenga dispersión en la variable g correspondiente. Además, también se cumple, ¿no? En este caso que el valor medio de G relativo, o sea, relativo al valor mínimo, al eigenvalor mínimo que contribuya en esta suma, también debe ser diferente de 0. Otra observación que es muy clara es, como ya vimos, pues que el acomodo en este polígono pues no ocurre inmediatamente, ¿no? De la situación en la que están los tres vectores así a que giren, se acomoden y la suma sea 0, pues hay que esperar un tiempo, ¿sí? Entonces hay un valor crítico, que es cuando ocurre esto, que debe ser mayor que un cierto valor mínimo, ¿sí? Entonces es estrictamente mayor que 0 y esa condición pues la escribimos de esta forma. Gamma tilde le estoy llamando el valor crítico, que es donde se alcanza la ortogonalidad. Y entonces la ortogonalidad se alcanza para valores mayores o iguales que un mínimo que es necesariamente mayor que 0. Y esta observación B implica que existe un límite de rapidez en la evolución, ¿sí? No puedo llegar a un estado ortogonal en un tiempo infinitamente pequeñito, ¿sí? Entonces, estas dos Ricardo, observaciones... Ricardo, ¿querías preguntar? Sí, porque estoy confundido. Sí. Sí. ¿De qué geometría estamos hablando? Perdón, esto debería preguntarlo un estudiante. No, no, no. Estoy en un espacio de Hilbert, ortogonalidad se refiere al clásico producto interno. Es una pregunta que si estuviera con nosotros Bogdan lo hubiera hecho. Sí, no, el producto, el traslape, la ortogonalidad es en el espacio de Hilbert. Entonces, Sí. los vectores son ortogonales en el espacio de Hilbert. Aquí lo que estoy haciendo es una representación del traslape Y en R2. eso me parece casi newtoniano. Sí, bueno, es lo bonito, ¿no? Que es demasiado sencillo. Uno puede... No, 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 no es una crítica. No. no, no, no. Sí, pero es... Pero yo estoy pensando a una teoría de campos donde no puedo hacer lo mismo. Y bueno, la digamos... otra cosa que no me cuadra, no entiendo, es, en general, estamos hablando de espacios complejos. ¿Esto sí, dónde entra? déjame me regreso. Eh, acá está. Acá está. Precisamente aquí está. Este producto interno es un número complejo y es este número complejo, es la suma de estos números complejos. Y este número complejo es el que estoy representando como un vector en R2. ¿Sí? Ahí te sigo. Sí, sí, sí. Entonces, precisamente esta fase es la que me da el ángulo acá. Pero honestamente,
mi crítica no es a ti, es a los estudiantes que no preguntaron. Bueno, gracias por la pregunta, Gracias. espero que haya aclarado. Tenemos, Entonces, tenemos por acá otra pregunta de Miguel Terán. No sé si quieres desarrollarla, Miguel, si quieres aprender tu micro. Este, buenos días. Hola, hola. hola. No alcancé a llegar hacia el inicio. Creo que estabas definiendo los estados enredados, algo así. Entonces no sé si estas psis, o sea, supongo que psi sub cero es a tiempo cero, ¿no? Es el Pero estado no sé inicial. ajá, y luego lo estás haciendo el producto punto con un estado que ya evolucionó, pero no sé si esos estados ya son enredados. No he llegado al enredamiento, todavía no te pierdes eso. Ah, ok. Sí, ahorita Gracias. todavía no hablo de enredamiento. Bueno, Yo, yo, entonces, yo tenía sí, otra, perdón que te interrumpa. diga. Estabas, creo que hablando de eso y de la rapidez. Ajá, Había un límite inferior en la rapidez, ¿no? ajá. Y no, todavía tal vez no he entendido muy bien cómo definiste la rapidez. O Ah, digo, creo que en base al tiempo, pero no sé si puedas hablar un poquito más de eso. sí, bueno, entonces, déjame, me paso a la siguiente. Entonces, bueno, la idea es hacer esta imagen geométrica de este traslape, de este número complejo, en términos de estos vectores, ¿no? Y entonces, el producto interno lo voy a identificar con el vector suma este morado. Entonces, como ya vi, acá está, aquí está. Cuando el vector suma de todos estos vectores que están girando con frecuencias diferentes sea cero, entonces puedo decir que los estados son ortogonales. Lo de la rapidez, no es que haya definido precisamente la rapidez, simplemente digo que intuitivamente de este dibujo se ve que cuando uno tiene todos los vectores alineados inicialmente y cada uno empieza a hacer su movimiento circular uniforme, entonces empiezan a acomodar, ¿no? En el plano. Para que la suma vectorial de esos vectores sea cero, hay que esperar un tiempo, ¿sí? Porque, digamos, aquí está al principio todos alineados y se empiezan a desalinear, como se ve, por ejemplo, acá, pues al principio no es cero. Ya después se van acomodando, digamos, el rojo gira más rápido, ¿no? En este ejemplo, que el verde, etcétera. Y en algún momento se llega a esta situación donde ya la suma vectorial es cero. Pero la imagen me sugiere que hay que esperar un tiempo, ¿sí? Que no puede ocurrir tan pronto como yo quiera. Al menos tengo que esperar que los tres vectores estén fuera del primer cuadrante, necesariamente, porque si los tres están en el primer cuadrante, la suma vectorial no va a ser cero. Entonces hay que esperar a que giren, ¿no? Para que la suma pueda ser cero. Y en ese sentido digo que hay un límite en la rapidez en la que se llega a formar el polígono o equivalentemente en la que el traslape es cero. Muy bien. Si eso aclara, ¿sí? Sí, gracias. Ok. Entonces, esta imagen muy sencilla de lo que es el traslape nos deja ver esas dos características que van a ser centrales, que es que el estado inicial no puede ser eigenestado del generador, si es que uno quiere que llegue al ortogonal, y que además hay que esperar un cierto tiempo, no lo puede uno hacer tan rápido como quiera, ¿sí? Y esto sugiere, ahora voy a definir un poco con más detalle lo que es este límite de rapidez, pero al menos sugiere que existe una cota mínima que hay que esperar. ¿Sí? Sí, tal vez esperemos. Bueno, hay una pregunta de Jordan, Ajá. precisamente sobre lo mismo. No sé si la quieres hacer, Jordan, ahora mismo. Sí, está bien. Bueno, comentabas de que existe un tiempo mínimo en donde el vector R mayúscula se hace cero Ajá. y ese tiempo se determina con base en las velocidades angulares de cada vector base, de cada vector R minúscula. Uh-huh. Es decir, una vez establecidos las velocidades angulares de los tres vectores bases, se determina entonces el tiempo mínimo. Mi Así es. pregunta es, ¿cómo se hace para determinar la velocidad angular de cada vector base? Esa velocidad angular tiene que ver, aquí está, con el eigenvector, el eigenvalor que corresponda a los eigenvectores que están involucrados en tu estado inicial. Tú tienes tu estado inicial, se supone que lo conoces,
conoces estos eigenvectores, conoces su descomposición en la base del generador G. Entonces, en el momento que tú conoces estos vectores, conoces los eigenvalores, estos GK, y entonces conoces el ángulo aquí, bueno, la frecuencia, la velocidad angular. Ok, dice, gracias por el chat. Entonces, creo que vamos a entender un poquito más esto con lo que viene, ¿verdad? Sí. Sí. Perdón, me intrometo. Creo que la duda de Iván, que comparto, es un poco con el principio de incertidumbre. Para allá voy, para allá voy. Ah, bueno. Sí, ahí voy, ahí voy. No te molesto más. Esta discusión que hice fue para cualquier generador de la unitaria, ¿no? Y el parámetro de evolución, que era un gamma, y en particular cuando ese generador es el hamiltoniano y por lo tanto gamma pues es el tiempo entre h barra, estas observaciones de que tiene que haber dispersión y de que hay un tiempo mínimo para esperar para que se alcance la ortogonal, nos permiten entender intuitivamente las cotas de Mandelstam-Tam y de Margulis-Levitin que establecen lo siguiente. Establecen limitaciones fundamentales en ese tiempo mínimo para alcanzar la ortogonalidad. La primera desigualdad, que es la de Mandelstam, data de allá 1945, y ellos los que establecen es esta desigualdad, que es básicamente como una desigualdad de Heisenberg de energía-tiempo, ¿sí? Y en su trabajo del 45, Mandelstam y Tam muestran que el tiempo, que el tiempo tau para que un estado alcance el ortogonal está acotado por abajo por esta cantidad, ¿sí? Que va como el inverso de la dispersión de la energía. Y después, en el 98, Margulis y Levitin encontraron otra cota mínima para este tiempo que ya no depende de la dispersión de energía, sino de la energía media relativa a la energía, al nivel más bajo, ¿no? De energía del sistema. Entonces tenemos estas dos cotas inferiores para el tiempo de ortogonalidad. Esta es la que está relacionada con la desigualdad de principio de incertidumbre de Heisenberg. Y en 2009, Levitin y Toffoli analizan lo que llamamos la cota unificada, ¿sí? Porque, bueno, estas dos tienen que satisfacerse siempre. Y entonces, el tiempo de ortogonalidad siempre es mayor o igual que este valor, que es lo que conocemos como límite de rapidez cuántico, ¿sí? Que es simplemente el máximo entre las cotas de Mandelstam-Tam y Margulis-Levitin. Y entonces aquí vemos reflejado, pues lo que ya habíamos comentado, que si el sistema tiene que tener, si el sistema no tiene dispersión, o sea, si es ahí en estado de G, pues entonces esto va a ser 0, y entonces el tiempo de ortogonalidad va a ser infinito, o sea, nunca llega, ¿sí? Y lo mismo acá. Entonces, cuando esto es infinito, pues el sistema nunca llega. Necesitamos una dispersión finita, ¿sí? Y una energía media relativa finita para que pueda llegar, que no implica, que estas sean finitas no implica que va a llegar, ¿no? Simplemente nos dan la cota más baja para alcanzar la ortogonalidad. Y bueno, a partir de este trabajo se ha estudiado muchísimo esta desigualdad, se sabe que no hay, aquí lo hago para estados puros, pero se sabe que ni siquiera estados mezclados, o sea, no existen estados cuánticos que alcancen un estado ortogonal en un tiempo menor o igual que esta cota que está por acá. Bueno, y ese es el famoso quantum speed limit. Bien, entonces tenemos ya nuestra evolución unitaria, ya me voy a restringir a evoluciones hamiltonianas, el estado inicial, y después de un cierto tiempo, pues llega al ortogonal. Ahora, el único estado, y esto lo probaron Levitin y Toffoli en 2008, es que el único estado que satura el límite, o sea, que llega en un tiempo igual al límite de rapidez cuántico, es una superposición igualmente pesada de dos eigenestados de hamiltoniano, o sea, estados iniciales de este tipo. Son los únicos que llegan en el menor tiempo posible. Entonces, esto quiere decir que solamente los qubits o sistemas efectivos de dos niveles pueden transitar a un estado ortogonal en el menor tiempo físicamente posible. Son los estados más rápidos. Cualquier otro estado que no tenga esta estructura, si llega,
llegará en un tiempo que es necesariamente mayor que el quantum speed limit. Bien. Entonces, consideramos, por ejemplo, un sistema, son niveles, y lo que voy a hacer para simplificar un poco la discusión es representar los estados. Recordemos que los estados son superposiciones de eigenestados de Hamiltoniano, con ciertos pesos. Entonces voy a representar esos estados como un peine, digamos, tengo aquí, cada palito representa pues un estado que está contribuyendo al estado total, y el tamaño de la barrita que corresponda a cada uno de los estados me va a decir con qué contribución, bueno, contribuye, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un sistema de muchos niveles, este de aquí representa un estado de ese sistema que tiene dos contribuciones igualmente pesadas, ¿sí? De dos eigenestados de Hamiltoniano. Y este, lo mismo, son otros dos estados superpuestos, pero también igualmente pesados, y estos son otros dos estados igualmente pesados. Entonces, todas estas configuraciones, todos estos estados, y bueno, muchísimos más, pero aquí nada más ejemplifico con estos tres, son de este tipo y llegan a la ortogonalidad en el menor tiempo posible. Entonces, ya lo sabemos, su tiempo de ortogonalidad, pues es el límite de rapidez cuántico, y las cotas de Mandelstam-Tamm y de Margulis-Levitin coinciden además en ese caso. Entonces, para un estado sencillo como este, podemos conocer su tiempo de ortogonalidad. Ahora, de entre todos estos que ya saturan el límite, pues hay unos que son más rápidos y otros que son más lentos, dependiendo, como se ve acá, pues de la dispersión de la energía, ¿verdad? Entonces, el estado que tiene menor dispersión es un estado que es más lento que el que tiene mayor dispersión, es lo que está aquí ejemplificado, ¿no? Este es el que tiene menor dispersión, es el más lento, y este sería el que tiene una mayor dispersión y por lo tanto es, de todos los qubits, el qubit más rápido de todos ellos. Aquí tengo, bueno, una idea de los tiempos. Fíjense que en los dos casos, tanto el rápido como el lento, saturan su límite de rapidez cuántico, pero su límite de rapidez cuántico es diferente, ¿sí? Porque tienen dispersiones diferentes. Entonces, en términos absolutos, el rojo es más rápido que el azul. Perdón, Miguel tiene una pregunta. Sí. Así. Es algo así muy básica mi preguntita, pero a ver si le puedo entender más a la presentación. O sea, en esto de la ortogonales, ¿es para encontrar una base o cómo? O sea, van a evolucionar los estados. Inicialmente son ortogonales, ¿no? Evolucionan los estados. Entonces, ¿es para encontrar en un tiempo tau otra base o cómo? No, yo en todo momento tengo mi estado descompuesto en la base del eigenestado de Hamiltoniano. Entonces, lo que me interesa es que mi estado inicial sea ortogonal al estado evolucionado a un cierto tiempo, ¿sí? Pero bueno. Pero ese crea otra base. Ah, sí, bueno, sí. Ajá. Sí, en algunas ocasiones, para algunos estados, cada vez que uno llega a un estado ortogonal, porque no llega una vez, puede llegar una vez y después de un cierto tiempo a otro y a otro, se van generando diferentes estados ortogonales que van formando otra base. Y Sí. esa es mi pregunta. Algo especial por qué buscar esa, o tiene algo especial esa base en la cual yo puedo representar algo? No, digamos, la base es tan buena o tan mala como cualquier otra, depende, podría ser de utilidad si quisieras, no sé, algo en particular, pero aquí el interés no es ir encontrando esa base. Yo me estoy enfocando en encontrar los tiempos en el que llegan a un ortogonal hasta ahorita, pero en realidad me voy a querer enfocar en las condiciones que necesito para alcanzar un ortogonal, ¿sí? También tenemos una pregunta de Pablo. Adelante, Pablo. Sí, perdón. En la escritura pero tengo unos ruidos de fondo. Ok, gracias. Ya lo... En la escritura
del psi0 en términos del EI y el EJ, ¿el signo relativo entre EI y EJ debe ser necesariamente más? No, no, perdón, aquí podría tener una fase relativa cualquiera. Acá. Gracias. Sí, digamos, el estado es más general, ¿no? Pero lo pinté así nada más. ¿Alguna otra duda? Tenemos una pregunta de Ricardo Ancheita. Sí, muy rápida. Oye, disculpa por tantas preguntas, pero es que está muy interesante el tema. Mm. Aquí que tienes, que ya definiste que el qubit es el que satura las desigualdades, ¿sabes si tiene algo que ver o qué sucedería si, por ejemplo, tienes el estado base del qubit del estado excitado, pero el estado excitado es realmente muy degenerado? O sea, ¿eso influye en algo? Dice si el otro estado es degenerado. No, bueno, a ver, lo que necesito, a ver, sí, es una superposición de dos estados no degenerados. Si es degenerado, bueno, podría poner cualquier vector en ese subespacio, ¿no? Que corresponde a la degeneración y aplica lo mismo. O sea, no, aquí si EJ fuera generado, podría meter cualquier vector de ese subespacio degenerado para construirme un qubit de estos dos que ya no están degenerados. El punto es que EI y EJ no pueden tener el mismo nivel energético. Si EJ tiene además, hay otros vectores que comparten el mismo eigenvalor que EJ, eso no importa. Aquí donde no debe haber degeneración es entre los vectores que estoy sumando. Pero no sabes si al poner degeneración en EJ, tu quantum speed limit sea menor. No. Ok, gracias. ¿De qué? ¿Sigo? Adelante. Ahí. Gracias. Bueno, entonces, bueno, eso es por los estados que saturan. Ya vimos qué estructura general tienen, pero claramente, pues los estados más generales que uno puede pensar, pues no son superposiciones igualmente pesadas de un qubit, ¿no? Entonces hay estados más generales como este acá, ¿no? Que tenemos diferentes superposiciones y con diferentes pesos cada una. Entonces, en general, un estado cualquiera, bajo una transformación unitaria, no va a llegar a un estado ortogonal, en general. Y si lo hace, no va a llegar necesariamente, bueno, si lo hace, no llega en el menor tiempo posible, a menos que fuese el estado de un qubit de este tipo, ¿no? Entonces, ahí viene la pregunta interesante. Bueno, ¿qué condiciones tienen que satisfacerse en el sistema para que mi estado inicial alcance un estado ortogonal en un tiempo finito? Que además quisiera conocer cuál es ese tiempo. Entonces, básicamente eso significa encontrar condiciones sobre los pesos o la distribución de probabilidad, que en el ejemplo este geométrico eran los radios de estos vectores que giraban, o en este ejemplito pues es la altura de los dientes del peine, ¿sí? Y qué condiciones también tiene que haber sobre el espectro del generador de hamiltoniano, ¿no? Que pues, son estas frecuencias de rotación, o en este ejemplo aquí pues es la separación entre los dientitos del peine, ¿no? Para que yo pueda alcanzar un estado ortogonal. Y esas condiciones constituyen un problema abierto en el caso general. No se sabe en el caso general un estado arbitrario de n niveles con cualquier espaciamiento energético, pues no se sabe si va a llegar o no va a llegar. Entonces, a partir de que está ese problema abierto, nosotros estudiamos dos casos que avanzan un poquito en este problema, ¿no? Entonces, el primero es un trabajo, más adelante voy a hablar un poquito de eso, donde estudiamos sistemas que llamamos qubits, pero son sistemas que tienen dimensión D, o sea, tienen D estados accesibles, no nada más dos, sino arbitrarios D. Y encontramos ciertos estados específicos en los que estos sistemas de niveles alcanzan un estado ortogonal. Esos estados específicos son superposiciones igualmente pesadas también, pero con espaciamientos equidistantes entre los niveles. Entonces, estos estados llegan a la ortogonalidad en un tiempo finito. Digo, más adelante voy a hablar un poco de esto. Y
Después avanzamos un poco en el problema estudiando estados arbitrarios, pero ahora sacrificando un poco la dimensionalidad, de dimensión 3, que son los qubits, ¿no? Entonces son superposiciones de 3 niveles, pero aquí sí, en este trabajo, consideramos separaciones entre los niveles arbitrarias y pesos arbitrarios también para cada una de las superposiciones. Ahora, uno ya tiene su estado evolucionado, que llegan al ortogonal en un cierto tiempo, bueno, pero resulta que si el sistema que uno está describiendo con este estado es un sistema de muchas partes, ¿no? De 2 o más partes, entonces ahí surge otro fenómeno cuántico que es el enredamiento, ¿no? Que surge en sistemas cuánticos compuestos. Y entonces en ese contexto uno puede estudiar 2 cosas simultáneamente: llegar a la ortogonalidad y además estudiar el enredamiento entre las partes. Y entonces son estos 2 elementos de ortogonalidad y enredamiento que uno puede estudiar en esos sistemas. Entonces, sobre el enredamiento, ahora sí, para la pregunta, no me acuerdo quién era, que pensaba que ya lo habíamos pasado, pero apenas vamos a ver el enredamiento. Les recuerdo que en general, si uno tiene un estado cuántico de n partes, típicamente ese estado no se puede factorizar de esta forma, donde aquí pues tenemos el estado que describe al subsistema 1, al subsistema 2, al enésimo, ¿sí? Un estado que es factorizable, como el que está aquí, es lo que llamamos un estado completamente separable. ¿Qué características físicas tiene? Bueno, pues que fíjense, en este estado, cada uno de los subsistemas está en un estado bien definido. Entonces, el primero está en phi1, el segundo en phi2, etc. Eso quiere decir que de cada subsistema, yo tengo un conjunto de variables dinámicas que están bien definidas, ¿sí? No sé cuáles son, depende de quién sea el estado este, ¿sí? Pero entonces tengo bien definidas ciertas propiedades del sistema 1, del jésimo, etc. Y entonces tengo la descripción más precisa que puedo tener de cada uno de los subsistemas y también la información más precisa del estado completo, pues que es este producto, ¿sí? En estados de este tipo, los n subsistemas son independientes y no están correlacionados. O sea, no hay ninguna variable dinámica de las partes en las que se muestre una correlación entre los subsistemas. Entonces son n sistemas independientes de los que tengo información muy precisa. Bueno, pero cuando el estado no se puede factorizar así, y entonces necesariamente lo tengo que escribir como una superposición de estados separables. Fíjense, aquí tengo un término separable y le sumo otro y bueno, podría sumarle muchísimos más. Cuando tengo un estado de esta forma, aquí es lo que llamamos un estado enredado y tiene propiedades físicas diferentes. ¿Por qué? Porque ahora tengo mi estado completo, está en un estado bien definido, mi sistema completo, pero las partes no. Porque si me fijo, por ejemplo, en el primer subsistema, de acuerdo con este primer término, tengo una probabilidad alfa cuadrada de que el sistema esté en el estado phi1. Pero tengo una probabilidad beta cuadrada de que esté en phi1. Entonces, no tengo la información precisa de en qué sistema se encuentra el subsistema 1. ¿Sí? Entonces, en un estado enredado, tengo menos información de las partes individuales que del sistema completo. ¿Sí? Y esa característica, que es típicamente cuántica, es lo que está a la base de diversas aplicaciones en información cuántica, ¿sí? Y da lugar a correlaciones entre las variables de los diferentes subsistemas. Entonces, un estado enredado implica correlaciones cuánticas, tengo menos información de las partes que del total, en contraste con un estado que es separable. Bien, entonces, ya que uno tiene ahora toda esta riqueza en el sistema, pues uno se puede preguntar, bueno, ¿y qué efectos tiene tener un estado enredado sobre el tiempo de ortogonalidad? ¿Sí? Bueno, esa pregunta ya se la hicieron hace varios años y en 2003 Giovannetti y sus colaboradores encontraron algo muy interesante y es
que cuando el estado está compuesto de diversas partículas que están enredadas, eso puede hacer que se llegue antes a un ortogonal, o sea, acelera el tránsito hacia la ortogonalidad. Bueno, y para que quede un poco claro esto, aquí estoy mostrando el ejemplo de Giovannetti un poco simplificado del trabajo original. Ellos consideran, por ejemplo, un estado que es separable, no enredado, de n qubits, que no van a interactuar, ¿no? Entonces, el hamiltoniano, pues, es la suma de los hamiltonianos individuales. Entonces, parten de un sistema, de un estado inicial, que es completamente separable. Y dejan esto evolucionar unitariamente con este hamiltoniano. Como no hay interacción, cada uno de los subsistemas va a evolucionar independientemente con el hamiltoniano HI que le corresponda. Entonces, en particular, aquí está el iésimo, pues evoluciona con su H iésima y llegará al ortogonal. Aquí lo denoto, este es el estado ortogonal. Como es un qubit, recuerden que los qubits siempre llegan a un estado ortogonal en un tiempo finito, que además es este. Entonces, este iésimo va a llegar al ortogonal en un tiempo que depende de la dispersión que le corresponde a ese qubit. Bien, entonces todo el sistema, como un todo, va a llegar a un estado ortogonal cuando llegue, pues, el primero de estos, ¿sí? Entonces voy a suponer que el primer subsistema es el que tiene la mayor dispersión, ¿sí? Y por lo tanto, de aquí, si tiene la mayor dispersión, pues tiene el menor tiempo de ortogonalidad y entonces es el que llega primero, ¿no? Entonces voy a suponer que el primero es el que llega antes y entonces después de un tiempo tau 1, este estado llega a un estado ortogonal dado por este. Los demás no sabemos si han llegado o no han llegado, pero no interesa. El primero ya llegó y por lo tanto este estado es ortogonal al inicial. Bien, ahora, notemos que la dispersión de la energía en este sistema, precisamente como no interactúan, pues es la suma de estas dispersiones, ¿sí? Y pues como tal, pues esta suma pues es mayor o igual que cualquiera de sus sumandos, en particular es mayor o igual que el primer sumando, ¿sí? Y entonces de aquí, de esta desigualdad, que la dispersión de energía es mayor o igual que este de acá, vemos que el tiempo de ortogonalidad, que es este tau 1, es mayor o igual que este tiempo, que tiene la varianza de la energía del sistema completo. Pero este tiempo es el límite de rapidez cuántico del sistema. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el tiempo en el que llegó el estado a un estado ortogonal es mayor o igual que el mínimo tiempo posible, ¿sí? La igualdad, fíjense que esta igualdad se va a cumplir cuando esta desigualdad, bueno, se convierta en una igualdad, que significa que todos estos términos, todas las dispersiones del segundo subsistema en adelante son nulas. Eso significa que todos los n-1 qubits que tengo acá, básicamente están en un estado estacionario y entonces pues no están evolucionando, no están haciendo nada. Entonces, la igualdad aquí solo se cumple en el caso trivial, en el que uno tiene n qubits, pero en realidad solo uno de ellos está evolucionando, y entonces eso lo vamos a descartar, ese caso, que es bastante trivial. Y en cualquier otro, la desigualdad es estricta. Eso significa que en un estado separable, como este, el sistema de n qubits no va a saturar la desigualdad y por lo tanto no alcanza el límite de rapidez cuántica. ¿Sí? Esa fue la conclusión de Giovannetti, que es que un estado separable no alcanza un estado ortogonal en el menor tiempo posible. Sin embargo, muestran un ejemplo donde esos mismos qubits están ahora en un estado inicial que es enredado, como el estado inicial que pongo acá. Entonces es un estado enredado de n qubits. Y si se fijan, pues este estado es una superposición, aquí está igualmente pesada, del estado 000 y el estado 111, y por lo tanto, llega en el límite de rapidez cuántica, ¿sí? Entonces, cuando esos mismos qubits están en este estado enredado, sí llegan, Una perdón, preguntita, tenemos una sí, preguntita, Miguel, sí, adelante. Hola, hoy es una pregunta. sí.
ya en estos sistemas, o sea, el formalismo como lo estás presentando, o sea, ahí estás representando ya partículas que son idénticas y que no interactúan, o si hay una interacción, o sea, porque eso va a modificar el hamiltoniano. Sí, aquí, bueno, las partículas en este ejemplo, pues no es relevante si son idénticas o no. Para el ejemplo, sí importa que no haya interacción, ¿sí? De eso nada más para este ejemplo. Después se ha probado, incluso con hamiltonianos de interacción y otros estados, se ha mostrado que en general, aquí lo tengo, el tiempo ortogonal de un estado enredado respecto a su límite es menor o igual que en el caso separable. Entonces, en este ejemplo sí es importante que no haya interacción, pero en general no es relevante, ¿no? Uno puede tener interacción y mostrar que el enredamiento puede favorecer llegar al ortogonal en un tiempo menor. Ok, gracias. No, ¿de qué? Y entonces esa es la conclusión básica, que es que el enredamiento pues, puede favorecer una evolución más rápida hacia la ortogonalidad. Bueno, Pablo ¿sí? también quiere preguntar. Sí, perdón, es que justo estaba pensando sobre las partículas idénticas cuando llegó la pregunta anterior. Entonces, en el caso este creo que era de Giovanetti, no me acuerdo el nombre, Ajá. la transparencia anterior. Sí. Ahí. A ver si, aquí como tiene cierto retraso. Ok. Ahí, espera. Acá, ¿no? Ajá, sí, exacto. Digamos, eso influiría en poder saber cuál es el que tiene la mayor dispersión, ¿no? O sea, pasaríamos a tener un par que compartirían la mayor dispersión. Si fueran indistinguibles, ¿me dices? Sí. Bueno, sí. A ver, déjame pensar. Porque en varios trabajos donde se analiza el enredamiento, para cuantificar ese enredamiento, sí suponen, sí, que las partículas son indistinguibles, porque a ver, si las tengo distinguibles, indistinguibles, eso puede modificar cómo estoy midiendo el enredamiento, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, para el caso del estado separable, no sé si es muy relevante, pero en el caso enredado, ese es el comentario. Porque no me quedó muy clara la pregunta. Tal vez ayudo. Creo la pregunta de Pablo tiene que ver con por el hecho de que es un físico de partículas, nadie es perfecto, pero en general, ¿cómo afecta si consideras si las partículas son indistinguibles? Spin, piensa. A ver, Tengo bosones, tengo fermiones. ajá, para argumentar sobre el ejemplo, en este ejemplo particular aquí, no me parece que sea relevante. Cuando uno quiere cuantificar el enredamiento y analizar la cantidad de enredamiento con el tiempo de ortogonalidad, sí es relevante, porque cuando los sistemas son indistinguibles, pues uno tiene medidas de enredamiento ya bien determinadas, establecidas. De hecho, si me da tiempo más adelante voy a hablar de algunas de esas medidas. Cuando los sistemas son indistinguibles, si tengo bosones o tengo fermiones, ahí depende si estoy hablando de enredamiento entre partículas, por ejemplo, o entre modos. Pero si uno piensa en enredamiento entre partículas, en sistemas de partículas distinguibles, ahí entra en un terreno donde primero habrá que ponerse de acuerdo de qué es enredamiento entre partículas indistinguibles, ¿sí? Y en ese caso, las medidas de enredamiento pueden variar
dependiendo de cómo se define el enredamiento en esos casos. Yo trataba solamente de interpretar la pregunta de Pablo. Bueno, yo nada más ahondar un A mí poquito. me gusta ayudar a la discusión. Sí. Bueno, sigo. Estoy viendo que me queda poco tiempo. Estoy sufriendo porque no he llegado a mis resultados. Bueno, voy a avanzar un poquito. Sobre el caso de estados específicos de QDIS que llegan a un ortogonal, que son estos tipos de peines, como ya comenté, lo que hacemos es, bueno, vamos a pensar en un sistema físico concreto, ¿no? En el que uno pueda construir estados de ese tipo. Y entonces pensamos en sistemas, aquí sí, de N bosones indistinguibles en dos sitios, ¿no? Entonces podemos pensar que están en dos pocitos, ¿no? El pozo 0 localizados y el pozo 1. Entonces uno tiene N bosones que pueden estar en estos dos sitios y eso genera estados que tienen una dimensión en el espacio de Hilbert N más 1. Y vamos a pensar en un hamiltoniano que tiene esta estructura. Tenemos los hamiltonianos libres. La energía del pozo 0 la tomamos como 0. Y tenemos aquí un término que nos describe tunelaje de los bosones entre los dos pozos, ¿sí? Entonces este término permite que un bosón brinque de un lado para otro. Para este hamiltoniano tenemos un espectro de energía igualmente espaciado y además no es degenerado. Aquí lo pongo explícitamente. Y la idea es que, pues con estas condiciones, uno puede generar superposiciones igualmente pesadas de eigenestados del hamiltoniano. Y como tienen un espectro igualmente espaciado, pues los dientes, ¿no?, del pene, pues siempre tienen la misma separación. Aquí puse un ejemplo de 4 posibles estados que uno puede crear. Por supuesto hay muchísimos más, donde tiene superposiciones de 2, de 3 términos, de 7 y otro de 2, por ejemplo, ¿no? Para estos estados, encontramos el tiempo de ortogonalidad para cualquiera de estas superposiciones en función, del número de dientes que tiene el pene o del número de contribuciones que tiene el estado, si quieren, que es esta N garigoleada. Esta MA, bueno, A es el espaciamiento entre los niveles energéticos, ¿no? Esto se ve acá. Y la M nada más me determina el espaciamiento energético entre los estados que están contribuyendo a Phi0. Entonces, por ejemplo, en el caso verde, la M vale pues 2, ¿no? Porque es una separación de 2 veces. En este caso vale 7, etc. Entonces, este es el tiempo de ortogonalidad para cualquiera de estas configuraciones y también lo podemos expresar en términos de lo que sería la longitud del peine, ¿no? El tamaño de cuántos estados, del mínimo al máximo que abarca el estado. Y bueno, entonces a partir de esto, encontramos, bueno, analizamos varios casos, ¿no? ¿Qué pasa si no hay tunelaje? ¿Qué pasa si sí hay tunelaje? Para ver cómo el enredamiento, y ahorita voy a decir eso, puede afectar esos tiempos. Entonces, en el caso en el que no hay tunelaje, están los bosones en sus pozos, ahí se quedan. En ese caso, los eigenestados del hamiltoniano son estados de Fock, que para los que no sepan o no lo recuerden, simplemente son estados que nos dicen que en el pozo 0 hay N mayúscula menos N bosones, y en el pozo derecho, pues los restantes, ¿no? Tengo N mayúscula en total, que se reparten entre dos pozos. Entonces, en este caso encontramos que el estado más rápido, ese ya lo había comentado en algunas diapositivas, el estado más rápido es esta superposición que toma el estado de energía más baja y el estado de energía más alta. Y aquí ya le puse la fase relativa. Y en términos físicos, ¿qué es este estado? Bueno, significa la superposición de situaciones en las que uno tiene todos los bosones en el pozo izquierdo, o con cierta probabilidad, o con la misma probabilidad tiene todos los bosones en el pozo derecho. El estado más lento, que es este pene más chiquito, tiene esta estructura, es esta superposición de niveles adyacentes. Entonces está uno de los niveles y el que le sigue, ¿sí? Están pegaditos. Y en el caso en el que N1 vale 0, por ejemplo, este estado corresponde a esta situación física, que es
Bueno, puedo tener con cierta probabilidad todos los bosones en el pozo izquierdo o con la misma probabilidad puedo tener todos los bosones menos uno en el pozo izquierdo y solo un bosón en el pozo derecho. Estos dos estados, que son por un lado el más rápido y por otro el más lento, acotan por arriba y por abajo el tiempo en el cual cualquier superposición de estados de Fock va a alcanzar un estado ortogonal, ¿sí? Entonces, cualquier otro arreglo, cualquier otra superposición de estos bosones en los dos sitios va a llegar después que este al ortogonal y antes que este que está acá. Bueno, y lo que es interesante es que cuando uno escribe estos estados, en lo que llamamos la base computacional, que es directamente poner, aquí está, un estado donde especifica los n qubits en qué pozo están. Aquí tenemos el pozo 0 y el pozo 1, ¿no? Y entonces, este primer término nos dice, o sea, el primer qubit está en el pozo 0, el segundo en el 0, o sea, todos están en el pozo 0, que es esta situación de acá, y estos están todos en el pozo 1. O sea, es simplemente otra base en la que estoy expresando este mismo sistema. Y para el estado que está aquí, tengo el estado W, bueno, este es el famoso GHZ, un estado de n qubits. Aquí tengo el estado W, que tiene todos en un pozo, o sea, los n están en el 0, 0, 0, más un término que es el que describe lo que ocurre acá, que es una está en el pozo derecho, pero una, como son indistinguibles, no sabemos cuál, tenemos que tomar toda esta superposición. Hay uno, pero no sabemos si es el primero, o el segundo, o el enésimo, pero hay un bosón en el pozo derecho. Lo interesante aquí es que estos dos estados, el GHZ y el W, que son exactamente los mismos que tengo aquí arriba, pero ahora les puse el nombre por el que son más conocidos, son estados paradigmáticos de enredamiento multipartido entre n qubits, ¿sí? ¿Y qué significa enredamiento multipartido? Bueno, tengo un sistema de muchas partes, ¿sí? Y la idea es que yo puedo tomar diferentes biparticiones de ese sistema. Entonces tengo n partículas o subsistemas y puedo hacer esta partición o puedo hacer otra partición donde tenga 2 contra el resto o 1 contra el resto, etc. Entonces, hay muchas maneras de cortar el sistema en dos pedacitos. Si en todas esas biparticiones hay enredamiento, entonces decimos que el estado tiene enredamiento multipartido, o sea, enredamiento bipartido en todas las posibles biparticiones. Ese enredamiento tiene muchas propiedades, no voy a entrar en detalle en esto. Se ha estudiado muchísimo, empleando diferentes medidas de enredamiento, la relación con el tiempo de ortogonalidad, y precisamente como de hecho eso se ha hecho mucho, pues eso no es lo que quisimos hacer. Lo que quisimos hacer nosotros es ahora estudiar el enredamiento, pero ya no entre los bosones, sino ahora el enredamiento entre los pozos, ¿sí? Entre lo que llamamos entre modos. Entonces hay una diferencia entre los dos tipos de enredamiento. En uno considera su sistema de partículas y una bipartición, y en esta bipartición está fijo el número de partículas en la parte A y fijo el número de partículas en la parte B, y simplemente analiza el enredamiento entre esas partes. El enredamiento entre modos, uno considera, en este ejemplo, el pozo de la izquierda como un sistema donde puede haber 1, 2, 0 bosones, o sea, el número de partículas en el pozo izquierdo es variable, y el número de partículas, pues en el derecho, pues también es variable, ¿verdad? Pero entonces está considerando enredamiento entre otros subsistemas, no entre las partículas, sino entre lo que ocurre en cada pozo. Y el enredamiento entre modos, en este contexto de ortogonalidad, es lo que había sido menos explorado, y por eso es que nos dedicamos a estudiar este enredamiento. Ahora, este enredamiento implica otra partición del espacio de Hilbert, ¿no? En este caso, pues teníamos la partición de la parte A con sus NA partículas y la parte B con sus NB partículas, y aquí simplemente la partición es pozo izquierdo y pozo derecho. ¿Cómo vamos a cuantificar el enredamiento? Porque para ver qué ocurre con el enredamiento en ese tránsito hacia la ortogonalidad, pues hay que cuantificarlo, ¿sí? Entonces la idea básica es esta.
Si uno tiene un estado que no está enredado en los pozos, recordemos que si no está enredado, pues es separable y entonces es un producto de estados, un estado del pozo 0 y un estado del pozo 1. En este caso, si uno calcula las matrices de densidad reducidas, ya sea del pozo 0 o del 1, que es esta ROI que tengo aquí, que como saben, pues es sacar la traza parcial respecto al otro sistema del estado completo, que aquí tengo una RO del estado puro. En este caso, la RO reducida, pues es simplemente otro estado puro, ¿sí? Entonces, esta propiedad que simplemente nos dice, a ver, un estado bipartido es separable si, solo si, las matrices reducidas de cada uno de los subsistemas es un estado puro, ¿sí? Eso nos permite, bueno, ver que enredamiento implica que los estados reducidos pues no van a ser puros, ¿sí? Y de aquí surge una de las medidas de enredamiento más comúnmente usadas, que es la concurrencia. Y básicamente mide qué tan impuro o mezcla son los estados reducidos. Porque de acuerdo con esta línea que tengo acá, si los estados reducidos no son puros, entonces el estado no es separable y por lo tanto será enredado. Entonces esta concurrencia es un número real mayor o igual que 0. Bueno, tiene un valor máximo dependiendo de la dimensión del sistema, pero si se fijan en esta expresión, pues básicamente está midiendo qué tanto se desvían los estados reducidos de estados puros. Bien, entonces lo que hacemos es emplear esta medida de enredamiento para calcular el enredamiento entre los dos modos y analizar qué es lo que pasa con el tiempo de ortogonalidad. Entonces, primero encontramos, para estos estados, que el enredamiento entre los modos es constante, ¿sí? Claramente, ¿no? Porque si no hay tunelaje, ese enredamiento pues no va a variar. Y depende del número de eigenestados de Hamiltoniano que superpongo en mi estado inicial. Entonces, fíjense que para n igual a 2, esta concurrencia alcanza su valor mínimo. Y entonces, por ejemplo, estos dos estados que teníamos, que era el más rápido y el más lento, tienen el mismo enredamiento, ¿sí? Y además es el mínimo, ¿no? Entonces, aparentemente, aquí no hay una relación, digamos, el más rápido y el más lento están igualmente enredados, aparentemente no hay efecto del enredamiento en el tiempo, pero, por ejemplo, podemos ver que el tiempo de ortogonalidad de cualquiera de los estados que son estas superposiciones igualmente pesadas, tiene esta estructura. Entonces, esto es interesante porque nos dice que si tenemos varios estados y todos esos estados que tenemos tienen la misma energía media relativa, ¿sí? Entonces, aquellos que estén más enredados van a tener un tau mayor y por lo tanto van a tardar más tiempo en llegar. O sea, el enredamiento entre modos retrasa, ahora juega en contra, ¿no? Retrasa el tránsito hacia la ortogonalidad cuando uno tiene este valor fijo, ¿sí? Pero, por ejemplo, si consideramos diferentes estados donde no está fija la energía media relativa, sino la separación MA, que es la separación entre los dientes del peine, ¿sí? En este caso ocurre lo contrario, porque ahora a mayor enredamiento, como aquí lo estoy restando, pues tengo menor tiempo tau, y entonces llego más pronto. O sea, el enredamiento entre modos puede adelantar la llegada a un ortogonal, ¿sí? Para este valor fijo de los parámetros. Ahora, ese era el caso sin tunelaje, pues que era un caso pues no de mucho interés, ¿no? Ahora, cuando uno considera el tunelaje y entonces ya permite que los bosones brinquen de un lado para otro, hay una cosa muy bonita que se observa y es que si calculamos el tiempo de ortogonalidad, en el caso donde hay tunelaje, y lo comparamos con el tiempo de ortogonalidad cuando no hay tunelaje, encontramos esta expresión, bueno, aquí está la gráfica, ¿no? Que es más fácil de ver. Vemos cómo esto decae, o sea, que la transición entre sitios, permitir que los bosones brinquen de un pozo a otro, va a favorecer la evolución hacia un estado ortogonal. Y entonces aquí vamos viendo, bueno, yo tengo estos bosones en los sitios, si permito
que haya un tunelaje, entonces eso ayuda a mi sistema a llegar más rápido al estado ortogonal, ¿sí? Evidentemente el caso con tunelaje también va a modificar el enredamiento, ya no va a ser constante, ¿sí? Ahora el enredamiento ya evoluciona en el tiempo, ya es una variable dinámica. Y aquí tengo graficado la evolución precisamente de ese enredamiento entre los modos para un ejemplo particular. Bueno, es este estado, ¿sí? Con n igual a 2. Y bueno, aquí está la gráfica. Entonces, miren, esta es bueno, está al cuadrado, ¿no? El enredamiento entre modos al cuadrado. Aquí está el tiempo adimensional. Está adimensionalizado con el tiempo de ortogonalidad, que quiere decir que en el 1 es cuando uno llega a un ortogonal. Y aquí hay una escala logarítmica que involucra al parámetro de tunelaje, bueno, relativo a la energía esta epsilon 1, ¿no? Entonces, conforme avanzo hacia acá, es más intenso el tunelaje entre pozos. Entonces vemos, bueno, inicialmente tenemos un enredamiento, pues inicial, obviamente, para valores muy pequeños de J, que quiere decir pues que casi no hay brincos entre los pozos. Tenemos, fíjense, en la pared está atrás un enredamiento constante, lo cual pues es de esperar, ¿no? Y en la pared que está acá, tengo lo mismo que tenía inicialmente porque en este caso el sistema tiene una dinámica periódica con periodo 2, ¿sí? Entonces, después de que este valor entre tau vale 2, se repite la dinámica y entonces esta evolución pues se va repitiendo, ¿no? Y entonces aquí vemos una dinámica muy rica, ¿no? Que de repente hay un incremento en el enredamiento conforme uno va al estado ortogonal, pero cuando llega finalmente al ortogonal, se pierde completamente, ¿sí? Aquí los estados, los subsistemas se separan completamente y después se vuelven a enredar. Bueno, y entonces va dando esta dinámica de oscilaciones en la concurrencia. Bien, eso digamos, se ve que hay mucha riqueza en el enredamiento y en este tiempo, pero es para estados muy particulares. O sea, como vimos, son superposiciones igualmente pesadas e igualmente espaciadas, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos estados que uno puede, sistemas que uno puede reproducir así, pero evidentemente no son todos. Y para avanzar un poquito en esa generalidad, entonces, como les comentaba al principio, también estudiamos un sistema más chiquito, ¿no? Porque no se vuelve intratable esto, más chiquito, pero totalmente arbitrario. Separación arbitraria, pesos o probabilidades arbitrarias. No sé cómo ando en tiempo. Iván, tú dime cuánto tiempo más. Digo, hemos estado aquí conversando, no sé si podrías tal vez 5, 10 Ok, minutos más, ¿sí? bueno. Estamos aquí medio interrumpiendo de por sí. No, pero qué bueno que interrumpen. Entonces, bueno, la idea es abandonar un poquito esto que es estados muy específicos y nos vamos a estados más generales, pero en espacios más chiquitos, ¿no? Y entonces la idea es, bueno, vamos a tomar estados que son superposiciones de estos tres niveles, completamente arbitraria la distribución, completamente arbitrario el espectro, y vamos a imponer la condición de ortogonalidad, ¿no? Que es esta, a un tiempo tau, este traslape cero. Y vamos a ver qué estados pueden alcanzar esta condición, ¿no? Evidentemente, esta condición de ortogonalidad depende de esta distribución de probabilidad. Están condicionadas. No cualquier estado va a llegar al ortogonal y no cualquier distribución RI me va a permitir llegar a un ortogonal. Entonces, lo primero es encontrar cuáles son las distribuciones o los coeficientes RI que me permiten una condición necesaria para llegar a un ortogonal. Bueno, entonces en este trabajo lo que probamos es lo siguiente. Aquí estoy en este triángulo grande, azul, lo que están pintados son todas las distribuciones posibles, o sea, son todas las triadas que R1, R2 más R3 suman a 1, ¿sí? Entonces, todas las distribuciones de probabilidad de energía son puntos que viven en este plano azul. Pero bueno, no todas llegan a ortogonales, ese es el punto, ¿no? Entonces, encontramos primero estos tres puntitos que son los puntos intermedios entre cada una de estas aristas del triángulo. Y
estos puntitos corresponden a distribuciones específicas. Este rojo corresponde a la distribución R1 y R3 igual a 1 medio y la R2 vale 0. Y algo análogo con el caso verde y el caso azul. Y pues como ven, como en los 3 puntitos, una de las R's vale 0, pues este es el caso donde este sistema de 3 niveles se convierte o se reduce a un qubit, a un sistema de 2 niveles. Entonces, estos 3 puntos son los que ya analizamos, son casos de qubits, y llegan evidentemente a un estado ortogonal independientemente del Hamiltoniano. Bueno, pero después encontramos que las líneas aquí azules que unen a estos puntos también corresponden a distribuciones de probabilidad que nos permiten alcanzar un estado ortogonal, ¿sí? Pero ya no para cualquier hamiltoniano, sino para hamiltonianos cuyas frecuencias de transición, que son estas diferencias energéticas de E2 a E1, de E3 a E2 y de E3 a E1, sean conmensurables. Entonces, en ese caso, los puntos que están aquí son distribuciones de probabilidad que permiten alcanzar un estado ortogonal. Y finalmente, el relleno de este triángulo tiene distribuciones de probabilidad que permiten llegar hacia un estado ortogonal, pero para hamiltonianos muy específicos, ¿sí? Y entonces, básicamente, todo este triángulo central, incluidos los vértices, contiene distribuciones que conducen a la ortogonalidad y los 3 triangulitos que se quedan aquí fuera son distribuciones donde el estado no va a alcanzar un estado ortogonal, independientemente de cómo lo evolucionemos, ¿sí? Entonces yo me construyo un estado inicial con R's que vivan afuera de este triangulito central y ya sé que le ponga el hamiltoniano que le ponga, esto nunca va a llegar a un estado ortogonal. Bueno, entonces identificamos estos conjuntos y además identificamos los tiempos de llegada al ortogonal para cada uno de los puntos que están aquí. Bueno, eso no lo pongo porque son ecuaciones que nada más nos van a saturar. Y la idea es, bueno, ahora vamos a estudiar de nuevo un sistema físico donde podamos reproducir esos estados, ver esos estados y analizar otra vez el enredamiento entre los modos. Aquí me voy a ir un poco más rápido. De nuevo es la concurrencia con la que voy a medir el enredamiento entre modos, que ahora tiene, bueno, una estructura aquí más complicada. Evidentemente depende de los eigenestados del hamiltoniano, que como es arbitrario, bueno, pues habría que encontrarlos primero, de las frecuencias de transición, ¿sí? Bueno, digamos, me quiero brincar esto porque esto no dice mucho, dice un poco más la gráfica va a decir un poco más. Y entonces lo que vamos a hacer es, de nuevo, analizar qué pasa con el enredamiento si no hay tunelaje, qué pasa si hay tunelaje de una partícula, como en el ejemplo anterior, y ahora vamos a agregar la posibilidad de que haya tunelaje de 2 partículas, ¿sí? Entonces, en el caso en el que no hay tunelaje, la concurrencia de nuevo es una constante en el tiempo, y como ven, depende de los cuadrados de esas RIs que me dan la distribución de energías. Y entonces esta expresión nos permite encontrar la concurrencia, bueno, el enredamiento entre modos para todas las distribuciones posibles. Y encontramos una estructura muy bonita que es esta. Entonces aquí tengo el triángulo de todas las distribuciones. En el azul, de nuevo, es como acá, las que llegan al ortogonal. Y acá en el domo este de puntos, tenemos el enredamiento entre modos que corresponde a un estado caracterizado por la distribución de probabilidad correspondiente, ¿sí? Entonces, fíjense que los vértices esos del triángulo, que son los qubits, por eso le pongo CQ, tiene una concurrencia, bueno, que tiene este valor, ¿no? 0.86. Pero este 0.86 es el valor aquí que separa los puntos rosas de la tapita del domo verde, ¿sí? Y recuerden que los puntos que están adentro del triángulo central azul son los que llegan, los que pueden llegar a un estado ortogonal. Aquí están proyectados con estas rayitas negras los lados del triángulo. Y entonces lo que vemos, y eso es muy bonito, es que si mi estado va a llegar a un estado ortogonal en un tiempo finito, entonces necesariamente tiene que tener un enredamiento mínimo, ¿sí? Que es precisamente mayor o igual que este valor, o sea, que es lo que corresponde a los valores verdes, ¿no? Entonces, si yo tengo un estado inicial y tiene un enredamiento entre modos menor
que este valor, entonces ya sé que tiene que estar fuera de este triángulo central y por lo tanto no va a llegar a un estado ortogonal, ¿no? Entonces uno puede con esto usar el grado de enredamiento como un criterio para saber si mi estado puede o no llegar a la ortogonalidad. Bueno, y finalmente, ya estoy por concluir, analizamos los efectos de tunelaje de dos partículas. En el caso anterior nada más había considerado este término, que era una partícula brincaba de un lado a otro, y ahora tengo con esta amplitud K la posibilidad de que haya tunelaje de dos partículas del pozo 1 al 0 o viceversa. Y entonces lo que hacemos es, bueno, vamos a tomar varios estados de los posibles que llegan a ortogonal. En el caso de las gráficas que voy a mostrar, tomamos este vértice rojo, el vértice azul y un estado de en medio, que es el estado igualmente pesado, que es precisamente el puntito que está en el centro, en el mero centro del triángulo. Y calculamos su enredamiento variando J y variando esta K, ¿sí? Bueno, y entonces lo que se encuentra es esta serie de, déjenme de una vez las pongo todas, aquí está. Esta serie de superficies para el enredamiento. En la primera, bueno, en cada columna tengo estados iniciales específicos, ¿sí? Y en cada renglón tengo valores específicos del hamiltoniano. Entonces, en este primer renglón es sin dos partículas y lo que estoy variando, no sé si se alcanza a ver, es la amplitud de tunelaje de una de ellas, ¿no? Que crece hacia acá. Aquí está el tiempo, está también en una escala adimensional. En estos primeros dos casos, los estados que llamé aquí fast y slow son estados que evolucionan hacia un ortogonal. Y entonces este tiempo de ortogonalidad es el que adimensionaliza acá, ¿sí? Bueno, este también, para acá igual a 0 llega a un estado ortogonal. Y en el renglón de abajo tengo variando la amplitud de probabilidad de tunelaje de dos partículas con la probabilidad de tunelaje de una fija, igual a epsilon 1. Y aquí también tengo pues el tiempo adimensionalizado, en los primeros dos casos con el tiempo de ortogonalidad. Y lo que es interesante en esta última gráfica es que aquí, para ciertos valores del parámetro K, no se llega a un estado ortogonal. O sea, este estado de acá, con K diferente de 0, solo alcanza un estado, por ejemplo, en esta parte, el estado no llega a un estado ortogonal. Entonces, ¿para qué nos sirve este análisis? Bueno, para varias cosas. Primera, ver que hay básicamente, bueno, y eso creo que esperarse, dos regímenes diferentes en el comportamiento cualitativo del enredamiento, ¿no? Y es básicamente cuando las amplitudes de tunelaje, ya sea de una o dos partículas, son mayores o menores que la energía epsilon 1 de uno de los pozos, ¿no? Que es básicamente aquí, cuando esta es escala logarítmica, está en 0, digamos, de aquí para atrás, que es tunelaje muy débil, se comporta de manera muy distinta que cuando el tunelaje es fuerte, y eso lo pueden ver en todas las gráficas, ocurre lo mismo, ¿sí? Los efectos, también es interesante ver que los efectos de un tunelaje intenso ya se aprecian a orden donde K o J son del orden de 10 veces epsilon 1, o sea, por ejemplo, acá, ¿no? Yo puedo tener una J que es del orden de 10 veces la energía epsilon 1 o de 1000 veces, y básicamente lo que observo en el enredamiento es lo mismo. O sea, no tengo que tener intensísimos las amplitudes para empezar a ver ya una dinámica asociada a tunelajes muy intensos. Y lo que me parece más interesante de esto es que uno puede ver de esta dinámica que si elige apropiadamente el estado inicial y elige apropiadamente la intensidad del tunelaje, uno puede generar dinámicas que le convengan a uno para alguna tarea en particular, ¿no? Entonces, puede crear, como dice aquí, incremento, supresión u oscilaciones en el enredamiento. Por ejemplo, en este primer caso, uno puede suprimirlo completamente con un adecuado valor de los parámetros, o puede, por ejemplo, si considera tunelaje de dos partículas para este mismo estado, puede incrementar el enredamiento, ¿sí? O puede
esto es más interesante aún en este caso, mantenerlo constante, ¿sí? Si yo quiero llegar a un estado ortogonal, pero siempre manteniendo mi enredamiento fijo, entonces puedo hacerlo si permito un tunelaje suficientemente intenso entre los bosones o puedo generar oscilaciones, ¿sí?, controladas en el tiempo y en el enredamiento. Entonces, hay toda una dinámica de enredamiento en este tránsito hacia la ortogonalidad, que además, como se aprecia en esta última, ese tránsito hacia la ortogonalidad produce estas dinámicas ordenadas. Si se fijan, estas 5 gráficas, digamos, tienen cierta regularidad, ¿sí?, en el tiempo. Pero esta sexta que está aquí, para estos valores pequeños de Lacan, no. Entonces aparece una cosa muy desordenada. Y es porque en este régimen el sistema no alcanza un estado ortogonal. Entonces, transitar hacia un estado ortogonal me produce evoluciones ordenadas o regulares, ¿sí?, controlables para el enredamiento, que pueden servirme entonces para alguna tarea de información cuántica que requiera usar este enredamiento, ¿no? Bueno, y finalmente, porque me quedé con poquito tiempo, quiero poner rápidamente el resumen de lo que vimos. La idea que me gustaría que se quedaran es esta de que ortogonalidad y enredamiento pues, juegan un papel importante en la dinámica de sistemas cuánticos. A veces el estado puede llegar a un ortogonal. En ese caso hay un límite de rapidez para que lo haga. A veces no llega, ¿sí? Hay que encontrar las condiciones necesarias para que eso ocurra. Y bueno, cuando el sistema está compuesto de muchas partes, uno puede enriquecer este estudio con el estudio del enredamiento y encontrar diferentes conclusiones, ¿no? El enredamiento puede favorecer o no el tránsito hacia el ortogonal, dependiendo de qué enredamiento estemos estudiando. Y bueno, finalmente la dinámica del enredamiento, ¿sí? Como mencioné hace un ratito, puede manipularse de manera controlada, variando intensidades de tunelaje, estados iniciales, etcétera, cuando el sistema, uno ya ha garantizado que va a llegar a un estado ortogonal. Y bueno, creo que me extendí bastantísimo, si ya es tarde, algunas referencias. Y pues eso es todo. Les agradezco su atención. Muchas gracias, Andrea. Por favor, les invito a abrir su micrófono para dar un aplauso a Andrea.